Seguimos en el estudio de la palabra del Señor y entramos a Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Muy bueno. No es tan largo, 2 versículos, pero nos traen muy contundente ayuda. Así que oramos al Señor y pedimos que Dios nos bendiga. Padre, bendecimos y exaltamos tu bello nombre. Te honramos, Señor, porque maravilloso y especial eres. Hermoso, Señor. No que nos cuenten o que nos digan o que también podamos leerlo, sino también podemos vivirlo de tu maravilla, de tu poder, de tu gracia, de lo hermoso y especial que eres para nuestras vidas. Y hoy día, Señor, bendícenos a través de tu palabra y podamos recibir de tu palabra fortaleza, bendición y también madurez espiritual también para nuestra vida. Fe, Padre Celestial, que día a día la necesitamos. Pedimos tu bendición y tu gracia en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo 3. Y vamos a leer. Dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está enviando Pablo esto? Esto tiene mucha relación y va en la línea del libro de Hechos, capítulo 16, a ver, 17, capítulo 17. Él en su segundo viaje andaba en Filipos, y en Filipos pasa muchas cosas. Ya se encuentra a Lidia, caen presos, está con el carcelero de Filipo, y después tienen que salir de Filipo y se van a Tesalónica. Y en Tesalónica tienen un buen acogimiento, no suena medio raro esa palabra. Acogidos, fueron bien acogidos, ahí suena mejor. Fueron bien acogidos y están en la casa de Jasón. Y hay unos judíos celosos que alborotaron la ciudad y quieren tomar a Pablo y a Silas. ¿Ya? Ellos habían recibido la palabra del Señor. Y dice en Hechos 17:4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, gran número, griegos piadosos. ¿Qué eran estos griegos piadosos? Que creían, pero eran griegos, ¿ya? Y que querían ser participantes quizás del judaísmo, pero no eran del todo. Y dice, y mujeres nobles no pocas, es decir, un gran número. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos malos y juntándole una turba alborotaron la ciudad. Es decir, hubo un buen resultado en Tesalónica, pero aparecieron los celosos. Y Pablo tiene que huir de Tesalónica. Y había un buen grupo. No se podía perder ese buen grupo. No se podía perder. ¿Qué hace Pablo? Usted va al mapa en este viaje. De Tesalónica se va a Berea. Los de Berea creyeron, ¿se acuerdan? Sí. Pero los de Tesalónica, los judíos, siguieron a Berea. Y Pablo da un gran viaje y va a Atenas. Envía a llamar a Timoteo que llegue rápido a Atenas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Los llama que vengan a Atenas. En el capítulo 17, versículo 14 dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen y salieron. De Berea se fueron también
Timoteo y Silas se fueron a Atenas, ¿ya? Y estando en Atenas, como dice acá, quedarnos solo en Atenas, el versículo 1, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas. Y enviamos, ¿a quién? A Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador de nuestro Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿A quién envían de vuelta? A Timoteo. Timoteo, ándate allá a Tesalónica. Ándate a los tesalonicenses y ve que no decaiga su fe, porque los que lo venían persiguiendo a Pablo, los que fueron a Berea, van a irse contra Jasón, van a irse contra estos judíos, no eran judíos, sino eran griegos piadosos, mujeres que creyeron, van a tener persecución, van a tener aflicción, pero hay que afirmar su fe, hay que afirmar su fe. Si no, se van a perder. La presión lo va a ellos a perder. El problema, las dificultades, quizá ellos van a hacer que ellos retrocedan. ¿A quién envían? A Timoteo. Desde Atenas es enviado a Timoteo. ¿Qué pasó en Atenas? Acuérdese, lo más recordado es el altar al Dios no conocido. Y usted se acuerda, Craig. De ahí envían a Timoteo. Más o menos de esa idea, envían a Timoteo allá a Tesalónica. Bien. Bien, dice así. No tengo ninguna ayuda ahí, hasta ahí. Voy a leer hasta el 3, sí. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Ya? La ayuda me marca. Aunque Pablo no pudo regresar a Tesalónica, envió a Timoteo con autoridad de hermano, ministro y colaborador suyo. El apóstol quería que los creyentes se renovasen y estuviesen en su fe de forma que las presiones externas a las que estaban enfrentando no sacudiesen su fe. ¿Ah? A pesar de todo lo que estaban pasando, se mantuvieran firmes en la fe. Oiga, esto no es una situación que me la cabeza y que estoy siendo probado en la fe, o que estoy enfermo y estoy siendo probado en la fe. No, era una persecución. Persecución. Entonces, y que el pueblo, movido por los judíos, envidiosos y tan ociosos más encima, imagínense. Los ociosos están siendo pagados, están ganando plata los ociosos, para que fueran a molestar a los cristianos. Entonces, era una gran tribulación. Era importante que su fe no fuera sacudida. ¿Ya? No se sacudiesen en su fe, amor y determinación. Vio la necesidad que tenían de recibir aliento y la suplió. Aunque no pudo hacerlo en persona, Pablo era consciente de que la exhortación salva frecuentemente a la persona de inquietarse o ser apartado de su fe. Pablo era consciente de que la exhortación salva frecuentemente a la persona de inquietarse o ser apartado de su fe. Qué importante que es la exhortación. En el momento crítico, en el momento qué importante es una palabra de Dios, una lectura, una oración que es importante. Pablo lo entendía claro, era importante en ese instante dar aquella palabra. ¿Y a quién envía? No puede ir, él quiere ir, pero con todo lo que ha pasado y con todo lo que tuvo que arrancar, vamos a enviar ¿a quién? A Timoteo. Pasa más desapercibido Timoteo y es infiltrado hacia allá. Qué importante es, ¿eh? Bien, veamos. Al 4. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Es decir, este término predecíamos es advertimos, le anunciamos
que íbamos a pasar tribulaciones. El diablo no se queda tranquilo, va a armar y va a trabajar en algunos corazones. Y bueno, y a veces el diablo o las personas se dejan también influir y trabajan contra nosotros. Nos odian. Oiga, lo odiaban. Bueno, y aquí viene otro problema, que ellos ya le están predicando a los no judíos, y no les gusta tampoco. No le prediquen a los judíos, no, pero también a los griegos piadosos, no, tampoco le prediquen a ellos. Entonces, no quieren nada, ¿no? Que lo único que quieren es que desaparezca. Wow, predecíamos que iban a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Ya? ¿A quién envió? A Timoteo. ¿Y fue oportuno Timoteo? Sí, fue oportuno. Fue especial, quizás para ellos en ese instante, y de repente verlo y que viene Timoteo, que andaba con Pablo y con Silas. Oiga, ahí viene Timoteo, qué bueno. Y hoy Timoteo, solamente un abrazo, el saludarlo, el hermano del Señor, el siervo del Señor. Oiga, y que él dijera, el Señor te bendiga, la paz del Señor contigo. A pesar de lo que están pasando, el Señor le va a bendecir. Es más, creo, y algunos muestran, quizás en esta persecución, en esto que estaban pasando, algunos de sus familiares murieron por la causa de Cristo. Porque más adelante habla Pablo concerniente a los que mueren en Cristo. Es decir, esta persecución, uno puede decir, fueron perseguidos, calumniados. No. Estamos hablando de una persecución con daños, una persecución con violencia, una persecución que quita algunas de las vidas. Algunos de los seres queridos, quizás algunos de los más notorios, les son quitados, son muertos. Entonces, eso también uno puede decir, pero cuando son dañadas las vidas, son dañados los corazones, son dañados los afectos, los sentimientos. Oiga, es importante, Pablo sabía que iban a sufrir y esas persecuciones iban a ser muy fuertes. Entonces, era importante que fuera Timoteo a consolarlo, a explicarle, ya estaba advertido, esto iba a pasar, esto iba a ser. Pero Pablo manda una carta a posterior, que es esta primera de Tesalonicenses, que explica que va a haber resurrección. No amamos al Señor por nada. Y nuestra esperanza y nuestra fe, cuando hablamos de un Cristo resucitado, que Él ha sido el primero entre nosotros para vivir la eternidad de Dios, que Él es el eterno. Él nos dice, espera a ustedes una resurrección. Y eso es una palabra también de gozo, de consolación, y no de muerte, porque habla también que a los que han muerto, a los que duermen en Cristo. Entonces, la persecución no fue solamente, que me molestaron, metían piedra a la casa. No. Fue agresiva la persecución que tuvo Tesalónica. Los que persiguieron a Pablo hasta Berea, y los que quedaron, y después los que eso volvieron, imagínense la violencia. Y ya tenían ubicado a Jasón, algunos de sus familiares, algunos que se habían involucrado, tenían que andar bien ocultos y saber que más encima están muriendo algunos de los cristianos, algunos que han recibido la fe. ¡Wow! Y eran griegos, no eran ni judíos. Era fuerte para ellos. Por eso Pablo está muy preocupado, está desesperado por ellos, sabiendo lo que están padeciendo, sabiendo lo que va a suceder. No quieren que pierdan su fe. No quieren. Entonces dice, por lo cual, el 5, por lo cual, yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero,
Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Por ello, hermanos, en medio de qué? De toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. El salir arrancando, el huir y todo lo demás, no era muy agradable. Salir corriendo y quizás con lo primero que agarré, ni me prepararon el equipaje para salir arrancando de Tesalónica. Era desesperante. Y eso también, ese viaje quizás, o esos términos me llegan a la necesidad, me llevan a situaciones críticas, necesidad, marcan la palabra necesidad y aflicción. A ver, voy a marcar acá. Por esto, hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y aflicciones, hemos recibido mucho consuelo al saber que ustedes siguen firmes en su fe. No ha sido en vano el trabajo. ¿Qué me dice la ayuda? Cuando Timoteo volvió, descubre la ocasión en la que Primera de Tesalonicense fue escrita. ¿Quién estaba aquí? Capítulo 1, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo. Él está ahí viendo y quizá viendo cómo se escribía, informando, viendo cómo se redactaba la carta para enviarla a los tesalonicenses. Preocupado por el estado, voy a sacar esto de cosas, preocupado por el estado de cosas entre los tesalonicenses, a quienes habían tenido que dejar abruptamente y a quienes habían tratado de volver a ver sin éxito en repetidas ocasiones. Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica, mientras él realizaba su primera visita a Atenas, e iba entonces a Corinto, y en Corinto se demoró 1 año, 5 meses, algo por ahí, si no me recuerdo mal. ¿Ya? Al regresar a donde se encontraba Pablo, Timoteo trajo buenas noticias. Donde llega, nos mandan desde Atenas a Tesalónica a Timoteo, y de regreso Timoteo no va a Atenas, sino llega a Corinto. Ahí llega Timoteo a dar el informe. Timoteo trajo buenas noticias sobre la vigorosa fe y el amor de los tesalonicenses. Pablo todavía espera verlos de nuevo. Parece que se encontró otra vez con ellos en un posterior viaje misionero. Este es el segundo viaje misionero, y en el tercer viaje misionero marca el mapa que pasa también por Tesalónica. Pero para llegar a Tesalónica no fue corto el viaje, fue muy largo, quizás se demoró para llegar a Tesalónica 3, 4, si no más años. Si se demora 1 año y medio acá en Corinto. A ver, está en Corinto. Claro. Después de Corinto pasa a Éfeso, de Éfeso pasa a Cesarea, Jerusalén, después va a Antioquía, y después se da todo una vuelta. A ver, claro. De Antioquía pasa y se da una tremenda vuelta para llegar de nuevo a Tesalónica. Una buena cantidad de años para volver a verlo. Es una buena cantidad de años. ¿Ya? Entonces hay un buen resultado de este trabajo. ¿Y en qué versículo voy? ¿Me puedes sobrar?
Ya, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre os recordáis con cariño, deseando vernos como también a vosotros. Dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, ya la habíamos dicho, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Si falta algo, una enseñanza, ahí quiere estar Pablo. Tesalónica, la ayuda me marca acción, la verdad que enseña primera de Tesalonicenses. Orientación para crecer en piedad. Los creyentes piadosos viven en Dios y para Dios. Los creyentes piadosos viven en Dios y para Dios. Buscan honrar y reflejar a Dios en todo lo que piensan, dicen o hacen. La piedad es modesta. Está ocupada en hacer el bien a los demás y trabajar eficientemente. Mire, la piedad es modesta. Está ocupada en hacer el bien a los demás y trabajar eficientemente. La piedad tiene buena reputación entre los no creyentes. Conoce los mandamientos de la Escritura y los cumple. Y este es el 3:10. Acción a que invita a Tesalonicenses. Sé fiel en interceder por los creyentes y otras congregaciones. Sé fiel. Sé fiel en interceder por otros creyentes y otras congregaciones. ¿Qué hacía él? ¿Qué hacía Pablo? Oraba de día y de noche. ¿Por quién? Por Tesalonicense, por Tesalónica. Él oraba por ellos. A pesar que iba trabajando en otras zonas, pero también su mente y su corazón estaba puesto allá, que ese trabajo no se perdiera. Y oración por la iglesia. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Mas el mismo Dios, Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino hacia vosotros. Es decir, queremos verlo de nuevo. El Señor os haga crecer y abundar en amor, uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Aquí hay un querer, un querer que haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, unos para con otros, como iglesia, como cuerpo del Señor, se amen unos con otros y para con todos, ¿ya? Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El amor aquí, a ver, es como Pablo, como predicador, como un misionero, él ve a toda persona que pueda aceptar al Señor. No escoge este sí, este no, este sí. No, aún los judíos que le hacen la guerra, igual insiste con ellos. Tiene amor para con todos, que de una u otra manera, y aunque los tratan mal, trata de nuevo de que ellos puedan recibir el mensaje. No para su amor para con ellos, para con todos. También para los que aceptan el mensaje, se preocupa de que los que han aceptado el mensaje, de que no pierdan su vista del Señor, que sean fortalecidos, que queden ahí estables. Pero los que no están estables, los que no quieren, también hay amor para con ellos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Veamos que me dice, para ir terminando, esta versión moderna me dice, deseamos, del versículo 11, deseamos que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, nos ayuden
para que podamos ir a visitarlo. ¿Ve? Y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para con los otros y para con todos, como nosotros lo amamos a ustedes. Que los haga firmes en sus corazones, santo e irreprochable, delante de Dios nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesús, con todo su pueblo santo. Amén. Este versículo 11 se habla como una oración, en petición, una oración por la iglesia. ¿No hay ayuda concerniente a esa oración? No hay una ayuda concerniente a esa oración. Qué hermoso, qué bello este capítulo 3. Entendiendo, ¿sabe? Uno a veces lo puede leer, pero cuando no entiende la historia, no entiende que con los tesalonicenses han pasado mucha dificultad. Han pasado mucha dificultad. Los que tendieron la mano a los apóstoles, al apóstol Pablo, apóstol Tasila y Timoteo, le atendieron. Ahora está un pueblo, está gente contra ellos. Y los que creyeron, imagínense, no sé si están escondidos, están ahí dudando, si no, que sí, que no. Es una gran dificultad que estaba viviendo Tesalonicense. Y si podemos, y más adelante vamos a ver que sí, algunos de ellos han muerto, familiares de ellos han muerto por la causa del Evangelio. Es doloroso cuando se va alguien repentinamente, un familiar. Es doloroso cuando alguien se muere por una enfermedad. Y es doloroso y a veces es difícil de entender. Lo mataron porque era creyente, porque no pensaba lo que ellos pensaban, porque no tenían que pensar igual que ellos, por eso lo mataron. ¿Cuánta gente no ha muerto así en esa idea? ¿Y cómo quedan las vidas, los corazones? Si hubiese sido un padre, ¿cómo quedan los hijos, la esposa, la mamá o los hermanos de aquel hombre? O la mamá, o si hubiese sido mujer, o los hijos. Uno ahora como que, murieron, no, pero detrás de alguien puede haber sido un niño, un hijo, una hija, un anciano, un esposo, una esposa, un joven, una señorita. Y detrás de ellos hay mucha gente, mucho cariño, mucho amor hacia ellos. Entonces, muchos, y téngalo claro, muchos que son a veces muertos injustamente, no queda amor para los asesinos, para los que hicieron la crueldad, no queda odio, quedan resentimientos. Y los afectados, para sanar ese corazón, es complicado, hermanos. Es complicado. Y mantener la fe, y mantenerse firme, uno dice, no, pero mantener la fe, cuando alguno de su familia es tocado, que es difícil la situación. Pablo estaba preocupado por ellos y envía a Timoteo. Qué importante en ese instante es escuchar una palabra del Señor. Qué importante ver también a un líder que vaya a verte. En ese momento difícil, que el siervo, un líder o una hermana enviada por Dios vaya a ver y lleve una palabra de bendición para tu vida. El Señor te bendiga. Gracias por seguir estudiando la palabra del Señor.